Miriapods. Dando voz a las ideas. ¡Se abre la sesión! Excelencia, aquí tiene el informe de la tesorería. Espero que esté claro. ¿Claro? Hasta un crío de 4 años podría comprenderlo. Búsqueme un crío de 4 años. A mí me parece chino. Yo te lo explico. Así funciona esto. Qué maravilla salir de la ciudad, venir a una pequeña villa en el campo. Esto forma parte del tema de hoy, Ana Comellas, hola. Hola, pues por supuesto, Juanra Lucas. Esta pequeña casa, que es una domus realmente, está junto a una parcela de tierra y es ni más ni menos que la primera pensión de jubilación de la historia. Es la que la República Romana daba a sus legionarios después de 20 años de servicio en el ejército, para asegurarles el sustento una vez finalizada su vida militar, curiosamente trabajando en el campo. De hecho, lo de tener una casita en Hispania para disfrutar de la jubilación no es un descubrimiento de ingleses, alemanes o franceses. Las ciudades de Emérita Augusta, la actual Mérida, o parte del campamento de la Legio Séptima en León, fueron ciudades de retiro de legionarios. El emperador Augusto cambió este pago en especie por un pago en metálico, pero alargó lo que hoy llamaríamos el periodo de cotización de 20 años a 25. ¿Y cuánto era la pensión? En sestercios, 12.000, que equivalían a 12 años de salario de un legionario. Se hacía en un único pago, que se llamaba praemium. Premium, sí, como un premio. Uh-huh. Bueno, exactamente eso. Después de 25 años defendiendo las fronteras del Danubio, guerreando con britones y partos, muchos no llegarían a jubilarse. Pues no te creas, hombre, muchísimos morían desde luego, pero ha habido periodos en el que el erario público, en este caso el aerarium militare, se quedaba sin fondos y el emperador tenía que subir impuestos en otros ámbitos, subiendo, por ejemplo, pues el impuesto de sucesión o el impuesto que había sobre las subastas para que ese erario tuviese liquidez. Vale, ¿y si no eres legionario? Aquí entraría en lo que llamaríamos un sistema privado de pensiones. Los romanos tenían la llamada ley de la cigüeña, leccionaria, que obligaba a los hijos a cuidar por ley de sus padres mayores. Qué bueno. Las pensiones a legionarios terminaron a finales del siglo III y desapareció ese concepto de dar sustento al que ya no puede ganarse la vida hasta el siglo XIX. ¿Me acompañas? Claro, Ana. Estamos en la recién unificada Alemania, con el canciller Bismarck al mando. Los movimientos obreros eran cada vez más importantes y tras decretar varias medidas antisocialistas, Bismarck se dio cuenta de que no podía con el enemigo y si bien no decidió unirse a él, sí que decidió acabar de alguna forma con las demandas de los trabajadores y evitar pues, que los más radicales iniciasen una posible revolución. Impulsó las reformas en las que hoy se basa gran parte de nuestro estado del bienestar. Creó un seguro de enfermedad, lo que hoy sería una baja laboral, en 1883, un seguro de accidentes en 1884 y en 1889 el primer sistema de pensiones de jubilación de la historia. La financiación de este sistema era similar al actual. Estos seguros se financiaban en parte por los obreros, en parte por la patronal y en parte por el Estado. Curiosamente, el objetivo del Kaiser no era mejorar las condiciones de los trabajadores, sino conseguir un mayor apoyo para la monarquía, sacando a los ancianos de la pobreza y evitando que fuesen una carga para sus hijos. O sea, ya no es solo para legionarios que hayan sobrevivido 25 años en las fronteras, lo cual es una mejora, desde luego. ¿Quién cobra esta nueva pensión? Pues es posible que las cuentas le saliesen mejor a Bismarck que al emperador Augusto, Juanra. La edad de jubilación era los 70 años, un poco más tarde que en la actualidad. La gran diferencia era que en la Alemania bismarckiana la esperanza de vida era de 35 años para los hombres y 38 para las mujeres, así que solo 1 de cada 4 hombres se jubilaba y solo 1 de cada 3 mujeres. Por supuesto, los que llegaban a esta edad con mayor probabilidad eran las clases medias y altas, porque las más pobres eran las que llevaban la media de esperanza de vida precisamente a niveles tan bajos. Claro, sí que el sistema era social, pero poco distributivo, ¿no?, entre las diferentes clases. Pues a esta conclusión llegó Sir William Beveridge en los primeros años de la década de 1940. Vente, anda, que el ministro de Trabajo va a presentar una reforma basada en el informe Beveridge que va a situar a la política social británica a la cabeza del mundo. La pensión propuesta por Beveridge es de café para todos. Todo el mundo cobra una pensión de jubilación, la misma con independencia de su cotización o su renta.
buscaba, según sus propias palabras, un arma contra la pobreza de masas y quería garantizar que existía un nivel de subsistencia. El trabajo del Estado era garantizar la redistribución de rentas a favor de los más pobres, pero los individuos tenían otro trabajo, que era satisfacer de manera privada sus propias necesidades más allá de la subsistencia. El sistema que se creó en Reino Unido favoreció a las clases más humildes, que empezaron a recibir ese mínimo, y también a las más altas, porque con ese mínimo ellos la verdad que no podían ni tomarse el té de las 5. Pero también es verdad que la cotización era mucho más baja que en un sistema como el de Bismarck, por ejemplo. Y entonces podían dedicar una mayor parte de su renta disponible a contratar un plan privado de pensiones. Y garantizarse así unas rentas que le permitirían vivir en su vejez. ¿Y hoy en día, Ana? Pues vente por aquí, que vamos a ver cómo funciona esto de las pensiones. ¿Qué es un sistema público de pensiones actualmente? Es un sistema de reparto en el que los trabajadores dedican una parte de su salario a pagar las pensiones de los jubilados actuales. Esto es lo que conocemos como cotización, y a esas cantidades se suman las cotizaciones de las empresas y, en su caso, aportaciones del Estado, dependiendo de cada país. El sistema se basa en que yo, como trabajadora, pago hoy las pensiones de los que trabajaron antes que yo, en la confianza de que la siguiente generación de trabajadores, cuando yo esté jubilada, pague la mía. Esto es lo que se llama pacto intergeneracional, entre generaciones, de los jóvenes a los mayores. Hay además un pacto intrageneracional, dentro de la misma generación, en este caso entre los que más ganan y los que menos. Los que más ganan más cotizan, pero no van a recibir en su pensión toda esa cotización, y parte de esa cotización va a ir a los trabajadores que menos cotizan. Ese es el principio de la pensión mínima y la pensión máxima, si no entiendo mal. Exactamente, Juanra. Es un mecanismo de redistribución de riqueza dentro de la misma generación. Si el sistema de pensiones garantiza que cuanto mayor sea mi cotización, mayor será mi pensión, estamos hablando de un sistema contributivo o bismarckiano. Si el sistema garantiza la misma pensión a todos los trabajadores, sea cual sea su cotización, vamos a hablar de un sistema asistencial o tipo Beveridge. Lógicamente, no existe ninguno de los dos en su forma original hoy en día, porque se han ido haciendo modificaciones. En España tenemos un sistema contributivo, a más cotización, más pensión, con sus características particulares. Y también es contributivo el de Alemania, Austria, Bélgica, Finlandia, Grecia, Italia, Noruega. Además de Reino Unido, su fundador, tienen un sistema asistencial países como Australia, Canadá, Estados Unidos, Irlanda o Japón. ¿Y qué sistema funciona mejor? Quiero decir, mejor para los jubilados y mejor para los trabajadores, vaya. Mira, hay un indicador que se llama tasa de sustitución bruta. Bruta como contraposición a neta, sin tener en cuenta impuestos, etcétera. Lo que hace es dividir la pensión bruta entre los ingresos brutos que tiene el trabajador antes de jubilarse. O visto de otra manera, ¿qué parte de mis ingresos anteriores va a cubrir ahora mi pensión? En el caso de los países con sistemas bismarckianos contributivos, muchos de ellos llegan a cubrir más del 70% de la renta media. Es decir, que si tengo un sueldo de 100, cobro una pensión de 70. ¿Y los asistenciales? Los asistenciales están en torno a un 30% para las rentas medias. Sin embargo, en el caso de las rentas bajas pueden llegar al 90%. E incluso, en el caso de Dinamarca, por ejemplo, superar el 100%. Es decir, cobras más jubilado que en activo para las rentas mínimas. Estos porcentajes varían mucho entre países, tanto de un tipo como de otro, pero ahora veremos los elementos que se utilizan para calcular la pensión y la contribución necesaria. Pero para una renta media, pasar de un sueldo de 100 a una pensión de 30, por muy asistencial que sea, me parece que va a necesitar asistencia, ¿no? Pues sí, pero la suya misma. De hecho, en los países asistenciales, las aportaciones a planes privados de pensiones son muchísimo más altas que las que en los países en los que hay un sistema contributivo. En términos de Producto Interior Bruto, los países europeos con sistema contributivo emplean en torno a un 11% de su riqueza en pagar pensiones públicas y solo un 0,6% en pensiones privadas. En los países europeos con sistema asistencial dedican únicamente un 6% de su PIB a pensiones públicas y un 4% a pensiones privadas. Es como si al final el gasto en pensiones fuese el mismo, pero se distribuye de forma diferente entre sector público y sector privado. Cada país, tanto en uno como en otro sistema, tiene sus bases mínimas y máximas diferentes, sus pensiones correspondientes, sus condiciones de cotización.
pero todos se enfrentan al mismo problema. Que es el envejecimiento de la población. Es difícil mantener el pacto intergeneracional cuando cada vez hay más personas a las que pagar una pensión y menos personas que están cotizando. Vamos a ver cómo se calculan las pensiones, de qué herramientas disponen los países para hacer esa hucha. Primero te cuento todos y luego, si quieres, vemos un poquito el caso de España. La primera es la edad de jubilación. ¿A qué edad puedo dejar de trabajar? Que Bismarck puso en los 70 años, cuando solamente 1 de cada 4 hombres podía jubilarse, y ahora las edades, habiendo mayor esperanza de vida, muchas veces son inferiores. La segunda, los años de cotización. Para tener derecho a una pensión por jubilación es necesario haber contribuido al sistema de pensiones durante un tiempo determinado. El tercer elemento sería el tipo de cotización, ese porcentaje de los ingresos que el trabajador va a aportar al sistema. En muchos países, también las empresas, ya lo sabemos, en el caso de España, por ejemplo, tienen que cotizar, además de los trabajadores. Y el cuarto elemento es la base de cotización, los ingresos que el sistema tiene en cuenta a efectos del sistema de pensiones. Sería, en términos generales, tu salario, la remuneración de tu trabajo. Multiplicando esa base de cotización por el tipo, se obtiene la cuota de cotización, lo que el trabajador aporta al sistema de pensiones. Y con estos elementos el sistema ya puede jugar para obtener una contribución entre los trabajadores que permita pagar a los pensionistas. Todo lo que sea capaz la economía y la sociedad donde se ubique ese sistema de pensiones, porque sin entrar en consideraciones sociales, únicamente numéricas, si yo quisiese incrementar el fondo de pensiones, podría subir la edad de jubilación. Si los trabajadores se jubilan más tarde, estarán más tiempo contribuyendo con un salario y menos tiempo disponiendo de una pensión. También podría elevar el tiempo de cotización necesario para recibir una pensión o para recibirla completa, o subir el tipo de cotización y así aumentar las cuotas. Si cada trabajador aporta un poco más de su salario al sistema, tendré más dinero para dedicar a las pensiones. Hay veces que este aumento del fondo ocurre sin tener que tocar nada en el sistema. Si hay mucho crecimiento económico y en el nivel de empleo hay más trabajadores cotizando y con las mismas condiciones la hucha de las pensiones se llena más. Esto por la parte de los ingresos, pero por la parte de los gastos, Ana, ¿qué vacía la hucha? El número de pensionistas y el importe de su pensión. El número de pensionistas va a depender de la esperanza de vida y de la edad de jubilación, que ya lo hemos visto, y el importe de la pensión del sistema que se esté utilizando, contributivo o asistencial. Los gastos aumentarán cuanto más joven se jubile la gente y también cuanto más alta sea la esperanza de vida. Si además el sistema es contributivo, en el que más contribuye mientras trabaja, mayor pensión tiene durante su jubilación, pues cuanto mayores hayan sido los salarios de una generación, mayores serán también las pensiones que tendrá que pagar la siguiente. Mucho sobre lo que reflexionar, porque la situación actual en España y en la mayor parte de los países de la OCDE es muy diferente a la que existía hace un siglo, cuando todo esto nace, ¿no? Por una parte, la esperanza de vida es mayor, mucho mayor, así que, sea como sea el sistema, la hucha tiene que ser necesariamente más grande. Y por otra parte, Juanra, la pirámide poblacional que estudiábamos en el cole se está invirtiendo. ¿Verdad? No hay un gran escalón de niños y jóvenes, un escalón algo más estrecho, intermedio, de adultos y un escalón, el más estrechito, el arriba, el de los ancianos. Ahora mismo tenemos más que una pirámide, una torre, porque se ha reducido el número de niños y jóvenes y ha aumentado el número de ancianos, pero en algunos países el descenso de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida ha hecho que la pirámide realmente se invierta, que haya más ancianos que niños o incluso adultos. Y esta población envejecida hace que cada vez haya menos trabajadores para pagar a cada vez más pensionistas. Y obliga a reformar los sistemas de pensiones para poder ampliar la hucha, tocando las variables que hemos visto, retrasando la edad de jubilación, aumentando las cuotas. Las cuentas tienen que salir para que el sistema se pueda mantener. Pero el sistema también tiene que responder a una realidad social en la que la gente es más tiempo adulta y menos anciana. Porque esa tercera edad, gracias a los avances médicos y de bienestar social, no está ya a lo mejor en esos 65 años. En este sentido, en España también se van realizando reformas progresivamente, como el retraso de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, los años de cotización necesarios para recibir la pensión máxima se van moviendo de 35 a 38, también la propia base reguladora, los años de mi vida laboral que se van a tener en cuenta a la hora de calcular mi pensión, van reconsiderándose. Siempre se utilizan los previos a la jubilación porque suelen ser los de mayor salario, pero cada vez se tienen en cuenta más años, así que el salario medio de mi vida, teniendo en cuenta más años, va bajando y el importe de la pensión que me corresponde también.
En el caso de España se han añadido además incentivos para que el trabajador que quiera mantenerse durante más años activo pues reciba un premium, un premio sobre esa pensión a cambio de más años de cotización. A ver, en España hay 20 millones y medio de trabajadores y 9 millones de jubilados. Está claro que las cuentas tienen que salir, pero aunque al final sean números los que componen la hucha, lo que entra y lo que sale es el pan de unos y los otros. Pues sí, Juanra. Y también es muy importante para ese pan que la economía vaya bien para que el sistema se mantenga. Si el empleo cae y hay menos trabajadores cotizando, o los salarios son cada vez menores y por tanto las cotizaciones también, los ingresos de la Seguridad Social van a caer y ese pacto intergeneracional se puede romper si deja de ser viable que la generación trabajadora pueda mantener a la generación anterior, porque podría darse el caso extremo que el salario medio fuese menor que la pensión media. Por el camino que llevamos, no sé yo. Es un problema complejo en todo caso. Es muy complejo, sí, porque tenemos una juventud con un gran índice de desempleo, en el caso de nuestro país, salarios medios inferiores a los de sus padres, no ya digo de sus abuelos, y en ocasiones sí que es cierto que son inferiores a las propias pensiones. Claro, por otra parte son muchas veces las pensiones las que dentro de las familias más desfavorecidas, que están peor, mantienen a esos jóvenes. Pues se ha visto durante la pandemia, además, ¿no? Por eso que tanto las subidas del importe de las pensiones, que incrementan el gasto, como la mayor dificultad para acceder a ellas en términos de edad o cotización, que incrementan el ingreso, han de respetar siempre ese pacto intergeneracional para que haya un equilibrio entre el poder adquisitivo de la generación en activo y el de la generación jubilada. Quizá la clave, Juanra, está en un sistema contributivo, el de Bismarck, en el que lo que yo he cotizado tenga cierto peso en la pensión que voy a recibir, pero se reduzca esa pensión máxima, tendiendo hacia el argumentario de Beveridge, en los que tienen rentas más altas tienen también más posibilidad de procurarse su propia pensión. Pero para eso hay que acabar con esa idea del papel paternalista del Estado, que lo que hace es suponer que la ciudadanía no es suficientemente responsable como para preparar su propio plan de jubilación por sí misma. Bueno, pues para eso estamos aquí, ¿no? Para que todos seamos conscientes del papel que jugamos en la economía y tomemos nuestras propias decisiones, Ana Comellas. Así funciona esto. ¿Un podcast? De Miriapods.